Mujeres que cruzaron el límite de lo permitido. Mujeres que fueron guerreras, espías, amantes, cautivas o simplemente destinadas a poner el pecho en las antiguas tierras del Paraguay. Mujeres que vivieron sus vidas como una flecha incendiaria. Ellas dieron su amor y su sangre. excluidas de la historia. Ellas fueron, son y serán rebeldes históricas. Al fondo de la sala, la novia, parada frente al espejo, está mirando al suelo, mientras unas manos mueven hábilmente los alfileres, fijando el delicado encaje de seda al cuello del vestido. La anciana mujer advierte una lágrima en la hermosa joven que intenta ocultar su tristeza bajo sus largos cabellos castaños. Es la segunda sesión de prueba del vestido. Esta vez, la madre no ha acompañado a la novia por estar muy ocupada organizando la boda. La talentosa modista, con más de medio siglo de vestir novias, sabe muy bien medir el corazón de sus clientas. Siente de inmediato la angustia de la joven. Le recoge la cabellera maternalmente, le seca las lágrimas y deja las tijeras sobre la mesa para ofrecerle un vaso de agua. Las siguientes sesiones de prueba durante las siestas azucenas se convirtieron en largas conversaciones donde la novia abrió su corazón y encontró consuelo y buenos consejos en Mercedes. Frente al espejo, con cada prueba, el largo vestido de seda en el cuerpo de la novia se fue convirtiendo en una flor color champán con una amplia pollera en pétalos bordados a mano por diminutos canutillos de cristal. El corte perfecto de la tela disimulaba el pequeño retoño que iniciaba su vida en el vientre de la joven. El rostro de la anciana, parada detrás de su pequeña novia, se reflejaba en el espejo, suspirando dichosa por el magnífico resultado digno de una reina. Para ella, Mercedes Codas, la moda era cosa seria. Era el arte de diseñar aquella segunda piel para aquel momento especial de grandes cambios en la vida de una mujer. Una coraza transparente y sutil, como un secreto bien guardado, que permitirá a una jovencita enfrentar lo desconocido cuando ingrese airosa a la iglesia y emprenda un largo camino hacia el altar que se convertirá en el largo camino de su vida, que la espera como una caja de sorpresas dulces y amargas. Como modista de alta costura, ella creaba el atuendo perfecto para que la mujer se sintiera segura y camine con la frente en alto por la vida. Ella, que creció en un país gobernado por pocos hombres, desde niña aprendió que la condición de mujer es sobrevivir en medio de una tormenta. Una tarde, mientras colocaba el velo de tul sobre la cabeza de la novia, Mercedes se miró las delicadas manos blancas y advirtió que, a pesar de su vigor, habían perdido la lozanía de la juventud. En ese momento recordó su infancia con amargura. Se vio en aquella estancia de Caapucú, a los 5 años, frente a su madre que disimulaba su angustia y con lágrimas en los ojos doblaba sus pequeños vestidos acomodándolos dentro de una valija de cuero. ¿Qué pasa, mamá?, preguntó en su infantil balbuceo. No es nada, nena, vas a estar bien. Papá solo quiere lo mejor para vos. Mañana irás con él a visitar a los tíos de Asunción. Su madre no tuvo el coraje para decirle que la despedida sería tal vez definitiva. Esa hija había llegado después de 6 varones que tuvo su padre con distintas mujeres, y era la niña de sus ojos, era el pequeño tesoro, la muñequita del patriarca Agustín Corrales. Y él no estaba dispuesto a que corriera peligro.
Eran tiempos inseguros. Muchos fugitivos de la justicia huían al campo y la única ley era la del revólver y la del cuchillo. Hombres rudos trabajaban en sus estancias y la fama y fortuna le habían generado más de un enemigo. Resolvió que la niña debía criarse en un lugar seguro y la enviaría a vivir con los parientes de Asunción. La decisión estaba tomada y había que acatar. Agustín Corrales era un hombre de mirada recia que imponía respeto por su elegancia de próspero estanciero que gustaba de la buena mesa y el buen vestir. Había llegado de Corrientes hacia 1890, huyendo del caldeado ambiente político de su provincia, listo para hacer negocios de venta de ganado y atraído por el bajo precio de la tierra en el Paraguay. En pocos años adquirió inmensas propiedades y amplificó su fortuna. Fueron días muy grises para esa niña de campo tan curiosa y feliz. Con una valija mediana de cuero y un vestido de flores azules, al amanecer su padre la subió al carro tirado por 3 caballos hermosamente adornados por cabezales de plata cincelada y la condujo él mismo hacia la capital. La pequeña Mercedes sintió que la arrancaban de ese paisaje donde era feliz. Presentía que ya no iría los domingos con su papá en ese carro, jugando a conducir los caballos hasta la iglesia de Quindú, cantando y aprendiendo español y los nombres de los colores de las mariposas del camino. A medida que se alejaban, quedaba atrás el casco de la estancia, como unas casitas blancas que se iban borrando en un ensueño. Antes de llegar a Asunción, en la plaza frente a la iglesia de San Lorenzo, había aglomeración de gente y la calle estaba cerrada por milicianos montados a caballo. El padre dijo a la niña que se cubriera con una manta y se echara al piso. Ella escuchó una breve discusión en guaraní. Pudo espiar y ver que su papá exhibía unos papeles al oficial. Fueron demorados hasta que el oficial recibió instrucciones de dejarlos pasar. Asunción era un polvorín en 1912, con alzamientos armados de la revolución entre cívicos y radicales. El coronel Albino Jara había desplegado sus fuerzas en todas las ciudades, ya que se esperaba un contingente de revolucionarios que estarían llegando de Buenos Aires. Al atardecer se introdujeron, al paso lento de los caballos cansados, en el centro de Asunción. Frente a una casa gris, su padre batió las palmas y una figura alta vestida de negro, con una cara de mujer sufrida, abrió la puerta cancel. «Hola, Agustín, pasa. ¿Dónde está la niña?», preguntó. Agustín fue a bajar las valijas del carro, alzó a la niña y entraron. La niña abrazó con fuerza a su papá y escondió la cara contra su pecho. Mientras cenaban no quiso bajarse del regazo. Lloró hasta quedarse dormida. Cuando despertó, había una preciosa muñequita con ella, en la almohada. Su padre se había ido. Muchas noches la pequeña Mercedes lloró a escondidas bajo la cama. Las personas que vivían ahí, una señora mayor con 2 hijas solteronas, 2 hombres sirvientes, una cocinera gorda y sorda, todos la trataban con un cariño distante. La niña extrañaba sus juegos en el corral con las gallinas y la sonrisa resignada de su mamá. Ya pupila en el Colegio de la Providencia, tuvo algunas amigas, pero su mayor diversión era jugar con su muñequita y hacerle ropa envolviéndola con retazos de tela. Los fines de semana pasaba con su tía y a medida que transcurrieron los años se fue convirtiendo en su ayudante de la costura. Tendría unos 10 años cuando se sentó frente a una máquina de coser y descubrió aquel mundo hermoso de colores y formas
como las mariposas de su niñez. Su tía llegaba a veces de su día de compras con la revista Pebete de Buenos Aires, que traía la última moda europea y la publicidad de los últimos modelos. Ella se quedaba despierta a la noche, prendada de los elegantes vestidos, y estudiaba todas sus formas, modelos que después le hacía a su muñeca. Cuando su vida parecía tomar un sentido y se concentraba en la máquina de coser, un día de 1918, antes de cumplir los 12 años, la tía le ordenó sentarse en la sala y le ofreció un vaso de agua. Con un tono grave le dijo: «Tu papá está muerto. Lo mataron. Prepara tu valija. Ya tengo un vestido negro para que lleves. Saldremos en un rato hacia Acapulco». Nuevamente su vida dio un vuelco. El viaje de regreso a Acapulco estuvo teñido de recuerdos de su cariñoso padre, que durante todos estos años la vino a visitar regularmente en su majestuoso carro tirado por 3 caballos y la sacaba a pasear por Asunción. Si no podía viajar para verla, le escribía cartas amorosas, que siempre guardó en una cajita que mezquinaba más que nada. Se corría la voz de que a Agustín Corrales lo mataron sus propios parientes para quedarse con sus bienes. Días después del funeral, su madre, ella y sus hermanos, Félix y Máximo, tuvieron que soportar al contador y al abogado de su padre, que ingresaron a revolver toda la casa de la estancia, a abrir cajones, a llevar papeles e inventariarlo todo. Grande fue su sorpresa cuando descubrieron que don Agustín Corrales había dejado una cuantiosa fortuna para su muñequita adorada, Mercedes. El contador era el albaceas de la pequeña heredera y administraba la venta del ganado. Pero tan traumático fue el asesinato de don Agustín Corrales que de pueblo en pueblo y en todas las estancias no se hablaba de otra cosa, y corría el rumor de que el albaceas de la pequeña Mercedes ya estaba negociando a espaldas de la niña grandes tropas de ganado para llevar hacia Villarrica. Es así que él se encargaba de hacerle firmar todo tipo de papeles a la niña para cubrirse de las maledicencias. A la madre le decía que había muchas deudas que pagar y se sentaba en la mesa del comedor junto a la menor, enseñándole a usar la pluma a fuente, y la reprendía porque se le corría la tinta y manchaba el papel. Años después, Mercedes entendería que el albaceas se había quedado con todo. Con la muerte de su padre y la fortuna disminuida, su destino era quedarse en Caapucú. Su adaptación no fue fácil. La vida en Asunción le había abierto otros horizontes. Tomó el gusto a la lectura y descubrió el mundo de la moda. Se sintió extraña. Sus primas la veían como la chica fina que viene de la ciudad hablando correctamente el español y le hacían el vacío. Ella pasaba sus días cosiendo para ahuyentar los chismes y se hacía sus vestidos. Otra vez, el destino la sorprendió. Mercedes tenía 16 años cuando un hombre que ella no conocía ofreció a su madre casarse con la joven y darle seguridad y el tan codiciado estatus de mujer casada. En aquellos tiempos todavía acechaba la sombra de la Guerra Grande y su madre temía que por la escasez de varones su hija única quedase sin pareja y no formara una familia. Fue un matrimonio arreglado sin la voluntad de la joven. Tuvo 2 preciosas hijas, pero José Romero, su marido, sacó a relucir una personalidad distinta. La empezó a maltratar y no trabajaba. Fueron años muy duros de silencio y de intentar proteger a las niñas de la crispación que se vivía en ese hogar. Con trabajos de costura fue guardando un ahorro para poder liberarse. Cuando la mayor cumplió 12 años, Mercedes decidió poner un punto final.
Preparó silenciosamente la fuga de esa cárcel del corazón, donde cada día su vida se iba consumiendo. Sabía que estaba cruzando un límite muy peligroso. Una mujer viviendo sola, separada. La pequeña sociedad del interior la crucificaría y la burguesía azucena que ella conocía muy bien, del mismo modo. Esa noche respiró profundo y decidió confiar. Al día siguiente iría con las niñas, como todos los domingos, hasta la iglesia del pueblo vecino de Kind, y su marido se quedaría en casa, como siempre. Pero esta vez no entrarían a la misa. En un potrero cercano a la iglesia le esperaba un primo suyo, su confidente, con su carro de caballos. El equipaje ya se lo había entregado a su primo las últimas semanas, en pequeños paquetes envueltos en papel de estraza que dejaba diariamente en sus paseos a caballo, escondidos cerca de la tranquera que estaba a 2 leguas de la casa. Por fin llegó el día de lanzarse, como un salto al vacío. Aquel domingo, al alejarse de la casa con sus hijas, sintió que le crecían alas al coche de caballos como si navegaran hacia las nubes. Llevaba el pecho henchido de emoción, lo que le ayudaba a no permitirse el miedo. Por primera vez emprendía un camino propio y lo haría sin llanto. Aunque fuera difícil, pondría toda su voluntad para ser feliz y proteger a sus hijas. Abrazando a las niñas, vio que el cielo estaba límpido y el sol salpicaba su luz sobre los cedros y lapachos, y sintió que la libertad le daba una extraña fortaleza y seguridad. Ya en Asunción, con sus hijitas de 12 y 9 años, se alquiló una piecita en la zona céntrica, en una casa de familia. Empezó a visitar a sus ex compañeras de colegio, del Colegio La Providencia, y se ofreció a hacerles ropa. Estando en casa de una de ellas, la hermana mayor oyó la conversación y le preguntó si hacía vestidos de fiesta, porque estaba invitada a una cena de gala en unos días. Mercedes tomó el desafío, aunque no había hecho nada parecido aún, pero tenía total confianza en su talento. Le ofreció acompañarla a comprar la tela y, estando en la tienda, montó con destreza un magnífico vestido sobre el cuerpo de la cliente, valiéndose de unos pocos alfileres. El atuendo fue tan ponderado en la fiesta que las clientas no pararon de llegar. Pero la sombra de su marido le perseguía. Una prima llegada de Caapucú le contó que Romero iba a sacarle a las niñas. Otra vez, Mercedes estuvo al filo del peligro. Desesperada, consultó con una clienta amiga que estaba casada con un abogado. Necesitaba desesperadamente asegurar la patria potestad sobre las niñas. «Habla con este señor, era compañero de mi marido», le dijo, mientras le pasaba una pequeña tarjeta personal de fina cartulina de hilo impresa con letra inglesa en relieve. La letra era muy pequeña. Doctor Fabio Codas, abogado. Le pidió a su amiga que cuidara de las niñas. Se puso un vestido sobrio, se arregló un poco los cabellos y salió presurosa. De esa entrevista recordaría años después que al bajar del tranvía aquella tarde calurosa, llevó en la mano, como un amuleto de salvación, aquella tarjetita del abogado que podría liberarla de aquel tormento, y que, turbada en sus pensamientos, subiendo la calle Caballero, la vereda le pareció interminable mientras buscaba la dirección. Sentía que el mundo se desplomaba sobre ella y apenas le quedaban fuerzas para sobrellevar su vida. Pero una vez más, decidió cruzar los límites que la vida le ponía, tal vez para enseñarle a avanzar con paso firme y siempre encontrar una solución sin retroceder. El doctor Codas la escuchó con atención y parsimonia. Tenía 38 años. Era lo que se decía en aquel entonces un solterón, muy culto
y parco. Con seguridad, habrá advertido la belleza y elegancia de la joven madre, que ya se cosía sus propios vestidos. Mercedes guardó sus lágrimas para otra ocasión y logró relatarle con serenidad sus angustias y pedirle que la ayude. Los meses que siguieron tuvieron escasos encuentros burocráticos de firma de papeles y los buenos consejos, eso sí, del abogado para proteger a las niñas. Estar alquilando en una casa de familia había sido una excelente decisión, le dijo. Pasó el tiempo, pero esa mujer no dejaba de inquietar al doctor Codas. Ella tenía un magnetismo por su seguridad e independencia y a la vez emanaba mucha ternura al hablar de sus hijas. Su imagen invadía los momentos de soledad del abogado cuando se iba a dormir o cuando cerraba su oficina de la calle Caballero al caer la tarde. Acababa de terminar la Guerra del Chaco y la vida volvía a sonreír también para los solitarios como el doctor Codas. Cuando habían pasado largos meses de tratarla esporádicamente, una mañana él la invitó a salir. Hicieron una pareja excepcional, unidos en las buenas y en las malas. La familia se completó con 2 hijas más que crecieron con sus hermanas mayores. Mercedes Martinetti pasó a ser conocida en el ambiente asunceno como Mercedes Codas, la gran modista de alta costura. En los primeros tiempos de su vida asuncena, tuvo a veces que soportar la afrenta pública, como cuando 2 mujeres de la alta sociedad que iban en su mismo tranvía la reconocieron e hicieron parar al motorman para descender, diciendo en voz alta que ellas no viajarían con una mujer separada. A pesar de ciertas habladurías, por ser quizás la primera mujer separada que asumió su condición sin esconderse, Mercedes fue ganando el corazón hasta de los más prejuiciosos, por su calidez humana y su gran corazón. Su capacidad de escuchar sin horrorizarse las confidencias más oscuras la hizo amiga de mujeres de todas las generaciones que se le acercaban a pedir consejo. Su solidaridad con los más humildes la vinculó con varias fundaciones que organizaban sus desfiles de moda a total beneficio de obras sociales, como por ejemplo fue la Asociación Santa Lucía para ayudar a personas de discapacidad visual. Los domingos concitaba a su alrededor a intelectuales como Ramiro Domínguez y otros que la rodeaban para hablar de la vida, de recuerdos o de política, de lo cual siempre estaba muy informada y le apasionaba. Atrás habían quedado los días amargos de su juventud. Después de la Guerra del Chaco, le trajeron noticias de que su primer marido, Romero, había muerto en el Chaco. Jamás se encontró rastros de él en la lista de fallecidos, como si la selva y el fuego se lo hubiesen tragado. Mercedes Codas marcó un hito en la liberación de la mujer y en la moda paraguaya como sinónimo de afirmación del poder femenino. Hoy le rendimos este homenaje. Este podcast fue realizado gracias a los Fondos de Cultura para Proyectos Ciudadanos 2020 de la Secretaría Nacional de Cultura del Paraguay.